Con el caballero de la radio, Carlos José Ortega, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Síguenos en Instagram, Radio Isla TV. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. WSKN 1320 San Juan, WKJB 710 Mayagüez, WTEP 1490 Ponce, WLEY 1080 Calley, WKFE 1550 Yauco y el 93.5 FM en todo el oeste. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Próximo en Radio Isla 1320. Hoy es martes de contingencia y con Wario y Esteban hablamos de Afganistán y también de la marcha de Proyecto Dignidad. Conversamos una vez más con Manuel Álvarez Rivera sobre el censo y la redistribución electoral, pero primero un momento de cero humildad en qué es la que hay, que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 17 de agosto del 2021. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Por fin, después de año y medio de pandemia, la experta y persona que más conoce de epidemiología en Puerto Rico es nombrada epidemióloga del Estado, doctora Melissa Marzán. También regresa el estadístico electoral Manuel Álvarez Rivera para hablar de los números del censo y la redistribución electoral que se avecina. Y en el martes de contingencia con los historiadores Esteban Gómez Geo y Guarionex Padilla Martí, lo último desde Afganistán, y revisitamos la marcha de este fin de semana de Proyecto Dignidad. Y bueno, vamos a comenzar con un momento de poca humildad. Yo me enteré, al igual que ustedes, cuando salió el comunicado de prensa, se lo tenía calladito y no me había dicho nada, pero en la mañana de hoy el secretario de Salud, y presumo que con la anuencia del gobernador, nombró oficialmente a la epidemióloga residente de este programa, doctora Melissa Marzán, como la epidemióloga del Estado, aunque ese no es el título que le ponen ahora. El título es principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud. Mi distinguidísima audiencia no necesita que le contemos quién es la doctora Melissa Marzán. Mucho menos necesitan que yo les diga que es una excelente comunicadora, una científica de primer orden, una profesora de la Escuela de Medicina de Ponce de epidemiología, una mujer joven pero con montones de años de experiencia. Ustedes no necesitan saber nada de eso porque desde que comenzó esta crisis, desde que comenzó esta pandemia, la doctora Melissa Marzán en este programa y obviamente en los demás medios, pero en este programa particularmente todos los miércoles, nos ha ayudado, nos ha guiado, nos ha enseñado, nos ha regañado a veces cuando también nos merecemos que nos regañen, pero nos ha traído dentro de un mar de dudas y preocupaciones, calma, certeza y rigurosidad científica. Y obviamente para mí fue fantástico contar con el talento y la disponibilidad de la doctora Melissa Marzán
para mi programa, obviamente. Estuvimos aquí 1 año y medio trayendo un contenido que nadie tenía porque tuvimos la buena disposición de una experta de calibre mundial. Pero les confieso que siempre me pregunté por lo bajo, no lo hablé con la doctora, pero me preguntaba por lo bajo, ¿qué rayos hace la doctora Melissa Marzán todavía dando clases, todavía participando en un programa de la radio AM, y por qué nadie la ha nombrado al puesto que tiene que estar? En la trayectoria, el historial, la experiencia, la capacidad científica, los credenciales de la doctora Melissa Marzán, honestamente en Puerto Rico no los tiene ni los ha tenido nadie. Y ustedes saben la razón principal por la cual nunca nombraron a la doctora Melissa Marzán hasta ahora. Bueno, esto no me lo ha dicho ella, estoy especulando. Pero bueno, porque así funcionan las cosas en los gobiernos, sobre todo en los gobiernos del Partido Nuevo Progresista. Y como ella no es la epidemióloga que escogió, ¿ustedes se acuerdan el secretario de salud que teníamos al principio de la pandemia? El secretario de salud que nos dijo, no se preocupen, que no hay vuelos directos desde China. Ese secretario. Y se acuerdan también la epidemióloga del estado que teníamos en ese momento. ¿Se acuerdan? La que dijo que Italia no está, ¿cómo es? Italia no está cerca de China. ¿Cómo fue que dijo? No me acuerdo ni siquiera el papelón. Y bueno, porque cuando los nombramientos se hacen por criterio político y no por mérito, sobre todo cuando se trata de un asunto tan especializado y tan técnico como una pandemia, pues tenemos los resultados que tenemos. Y si hoy, 1 año y medio más tarde del comienzo de esta crisis en Puerto Rico, la gente no confía en las cifras del gobierno, la gente mira con desconfianza toda la información oficial, en parte es porque nunca hemos tenido los portavoces ni las portavoces a cargo de una respuesta como se supone. Así que, habiendo dicho todo eso, nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca es tarde si la dicha es buena. Así que felicidades a la doctora Melissa Marzán. Obviamente no tengo que decir lo orgulloso que yo me siento y lo contento que yo me siento de que una persona de ese calibre esté por fin al mando de la respuesta epidemiológica de nuestro país. Obviamente, pues no he hablado con ella, les confieso que no he podido hablar con ella hoy, me imagino que tiene ese teléfono a millón, pero estoy bastante seguro pues que los miércoles de Melissa llegaron a su fin. No creo que sea posible contar con su participación regularmente, porque obviamente pues la carga de trabajo, además ella tiene ahora otras responsabilidades, pero sin duda regresará ya como epidemióloga, como principal oficial epidemióloga del estado para hablar sobre la pandemia, lo último que esté pasando, la información que necesitemos, y la entrevistaremos pues cuantas veces sea necesario y cuantas veces ella esté disponible. Así que la perdemos en qué es la que hay, pero la gana Puerto Rico. Así que, doctora Melissa Marzán, de parte mía, solamente le pido que, bring it home. Bring it home. Está usted al mando de esta etapa final, esperemos que sí, etapa final de esta pandemia, que sea usted la que nos dirija en estos días, en estas semanas, en estos meses, hasta que por fin acabemos con esta emergencia y que sea usted la voz y la cara principal de la respuesta del gobierno. Me parece no solo más que justificado, sino más que apropiado. Y bueno, ya usted sabrá que aquí, en qué es la que hay, seremos cheerleader número 1. Y también, señores del gobierno, señor secretario de salud, señores asesores y asesoras del secretario de salud, señor gobernador y aparato de Fortaleza, a la que no huela a intervencionismo político, a silenciar, a controlar la información pública, pues aquí estaremos listos para fiscalizar y ponerlos en su sitio. Felicidades, doctora, estamos súper orgullosos y estoy seguro que toda nuestra audiencia también, que ha estado con usted por 1 año y medio, está más que contento con este nombramiento. Y bueno, antes de entrar rápido a la entrevista, que ya tenemos en línea a Manuel, quiero solamente resaltar una entrevista que dio esta mañana aquí el secretario de Educación interino,
Eliezer Ramos Párez con Mili, que le dijo a Radio Isla, y leo de nuestro portal radioisla.tv, secretario interino de Educación afirmó que algunas escuelas dan vergüenza. Eliezer Ramos reconoció en Radio Isla que existen varias escuelas que no se encuentran aptas para el recibimiento de estudiantes tras la víspera del próximo curso escolar. Durante todos estos días he estado haciendo recorridos por las escuelas y te puedo decir que la gran mayoría de las escuelas están listas. Hay unas escuelas que, sin embargo, dan vergüenza, detalló Ramos. He enviado personal para allá a los planteles escolares para tomar determinaciones con esa comunidad escolar. Si la escuela no está lista, no debe estar abriendo y ya tenemos otros mecanismos para poder atender los estudiantes. He enviado personal para allá para tomar determinaciones con esa comunidad escolar. Perdón, ya lo dije. Discúlpenme. Asimismo, el secretario de Educación cuestionó la labor del personal responsable de los planteles escolares deteriorados y mencionó que estará indagando esta situación. Bueno, yo le reconozco al secretario su honestidad y que vino aquí a donde Mili y dijo, mira, esto da vergüenza. Eso es aceptar los errores y ser honesto con el país. También le reconozco al secretario que él es interino, acaba de llegar, aunque él era parte del Departamento de Educación ya hace varios años. Lo cierto es que esto no era responsabilidad de él, así que no caía en sus manos el deterioro de nuestras escuelas por año y medio sin usarse. Evidentemente, él llegó en junio. El tiempo no está ahí. Y espero que esta honestidad y esta apertura que está presentando el secretario en este comienzo de clase, que es algo honestamente inaudito. Yo no recuerdo nunca un comienzo de clases donde el secretario se atreviera a decir en un medio nacional como Radio Isla. Da vergüenza al estado de algunas escuelas. Yo espero que esa honestidad apoye y apele, le genere puntitos y que el gobernador Pedro Pierluisi no lo piense más y acabe y designe al secretario como el secretario en propiedad. El licenciado Eliezer Ramos ha demostrado que tiene buena voluntad, que tiene la experiencia, que está preparado y que es honesto y sincero con los medios. Honestamente, no veo un mejor candidato o candidata para este asunto. Así que, gobernador, no lo piense más, nómbrelo. No se deje llevar por las presiones. Yo sé que tiene mucha presión, yo sé que esa silla de educación es jugosa y que mucha gente quiere nombrar a alguien que le responda a otros intereses, pero en el cuadro que vivimos, ante una legislatura que usted no controla, me parece que el nombramiento del licenciado Eliezer Ramos Párez es el más indicado para esa silla en estos momentos. Y bueno, ya, vamos a hablar un poquito de temas electorales y temas políticos. Hace tiempo que no conversamos con él, así que recibimos una vez más al amigo de este programa, estadístico y mantenedor del website eleccionespuertorico.org, Manuel Álvarez Rivera. ¿Qué es la que hay, Manuel? ¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estamos? Todo muy bien, todo muy bien. Un placer escucharte de nuevo. Estoy seguro que la audiencia también está muy contenta de escucharte. Igualmente. Bueno, Manuel, el jueves yo andaba por tu pueblo, por Mayagüez, cuando bajaron ya los números detallados del censo. Ya conocíamos los números totales de la población de Puerto Rico al 2020, pero ahora pues tenemos una idea dividida por pueblo, a nivel de barrio, etcétera. Y antes de entrar a cómo esto afecta el tema electoral de Puerto Rico, cuéntame qué te sorprendió, si algo, de estos números finales del jueves. Dos cosas. Que ningún pueblo, ninguno, ganó población. Los estimados del censo decían ninguno que Gurabo ganaría población, hasta Gurabo perdió población, ninguno. El que menos perdió fue Rincón y aún así tuvo una pérdida neta de unos 13 habitantes. 13 habitantes perdió Rincón, o sea que el que menos perdió fue Rincón, pero perdió 13 habitantes. Sí. O sea, perdió como un piso del apartamento de ese Playa Sol. Un 0.1% de su población en 2010. Y lo otro que me sorprendió fue la estadística de raza. Yo no le daba... ¿La estadística de qué, perdón? De la raza. De la raza, ok, eso me sorprendió mucho a mí también. Yo no le daba ninguna importancia a esa estadística porque yo decía, esa es una estadística viciada, como me dijo un amigo, aquí hasta los negros se ponen blancos. Pero no solamente no se da eso, vemos que la proporción de personas que se declaran blancas solamente baja estrepitosamente a solo un 17%. Si a mí me hubieran dicho eso antes del censo, yo hubiera dicho, ay, por favor, en este país, más nunca. Es interesante porque estaba escuchando esta mañana que en Estados Unidos se dio también ese aumento, que aumentó en 300% las personas que se
identificaban como de 2 razas o más. ¿Tú crees que es un cambio en la cultura o en la manera en que la gente se identifica, o es que simplemente mejoró la forma en que el censo redacta esa pregunta? Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Un cambio en la redacción de la pregunta, pero también se están dando unos cambios en la sociedad. Yo creo que hay una generación más joven que ya pues no tiene esa cosa, ese sentido de que tiene que declararse blanco aunque realmente no lo sea, o lo sea a medias. Pero me ha sorprendido, me parece que apunta a cambios profundos. Y como tú dices, no solamente en Puerto Rico, también en Estados Unidos. Y recuerda, Estados Unidos se está moviendo en dirección de una sociedad multirracial, lo cual tiene a un sector de la población blanca histérico. Sin duda, yo y ya nos estamos saliendo de la razón de que te entrevisté, pero yo veo estos números del censo y fue mi conclusión inicial el jueves, y entiendo la reacción del Partido Republicano, Donald Trump y la fuerza de este nacionalismo blanco creciente, porque es eso, es una reacción a un cambio demográfico que se tiene que sentir a flor de piel. Nosotros aquí todos somos puertorriqueños, pero me imagino que uno viviendo en un suburbio de Atlanta o en un suburbio de Houston y está viendo ese cambio, y pues esa reacción quizás se explica un poco más. Y yo lo veo con absoluto favor, porque sienten que la nación que ellos han conocido y que han dominado se les está escapando inexorablemente de las manos. Al final del día ese era el lema, Make America Great Again. Pues, ¿cuándo es que era great? Pues quizás cuando más del 60% de la población era blanca, porque en efecto es verdad, el 57% de la población, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, menos del 60% de la población se considera blanca. Lo cual es un hito histórico. Es un hito histórico. Bueno, vamos entonces a los números electorales de Puerto Rico. Te pregunto, ahora con este número final, ¿cómo quedó la participación electoral en Puerto Rico en las elecciones del 2020? ¿Cuántos puertorriqueños y puertorriqueñas votaron en el 2020? Pues cuando se calcula la participación sobre las personas con edad para votar, que según el censo son 2.724.903 en 2020, solamente votó el 48% de la población con edad para votar. Y yo sé de paso, esa es la estadística que normalmente se usa en Estados Unidos para calcular la participación. Y haciendo un pequeño aparte, a mí me llama la atención de que aquí yo veo a muchas personas, sobre todo en el fondo de estadística, insistiendo hay que hacer las cosas como en Estados Unidos, pero cuando se trata de calcular la participación como en Estados Unidos, les da un caso, como dicen allá, de very cold feet. No quieren tocar eso ni con una vara larga. ¿Por qué? Claro, porque aparece que la participación está bajando. Y dicho sea de paso, yo no lo digo solamente por la cuestión del plebiscito. Este es un tema en el cual yo vengo insistiendo desde hace años. En Puerto Rico solíamos calcular la participación, o la seguimos calculando a base de electores inscritos, porque en una época prácticamente todo el mundo estaba inscrito. Era bien raro conocer a una persona en buen estado de salud, sin problemas de movilidad, que no estuviera inscrita, pero eso ha ido cambiando. Ya en 2000 teníamos que la participación sobre edad para votar era de 74%, mientras que sobre el registro electoral era de 82%. Y esa cifra ha seguido bajando. Ya en la elección anterior a la pasada, en la de 2016, ya iba por 59%, y ahora bajó a 48%. ¿Es la participación más baja de nuestra historia, o por lo menos desde Lela? Definitivamente. Wow. Qué increíble, ¿no? Y cómo cambian las cosas. Tanto orgullo que se hablaba aquí de que votamos el 80%, que somos casi el doble de los que votan en Estados Unidos, y estamos exactamente igual que los Estados Unidos. Estamos hasta peor en algunos sentidos, porque en Estados Unidos tengo entendido que la participación fue mayor en esta elección pasada. Entonces te pregunto, ¿tú ves alguna tendencia, algunos rasgos en particular en que te llame la atención en cuanto a los lugares que perdieron más población? O sea, ¿qué características hay en común? Bueno, el caso que más llama la atención es el de Guánica, que perdió un 29% de la población, pero yo lo primero que pensé es que al margen de todos los problemas que habíamos tenido cuando entramos en Año Nuevo de 2020, Guánica sufrió mucho con los terremotos del 6 y el 7 de enero, sobre todo el del 7 de enero. Yo diría que fue el pueblo que más sufrió en toda la isla.
Sin duda. Oye, y tu pueblo Mayagüez perdió como que fue 14%. Mayagüez también, Mayagüez sufrió una pérdida impresionante, de hecho se ha quedado en 73,000 habitantes. Eso para mí es una cosa sorprendente y de hecho, si no me equivoco, y lo estoy citando de memoria, creo que el casco urbano de Mayagüez se quedó como en 57,000. Wow. No sé, yo obviamente esto es anecdótico, pero yo que ahora visito la zona oeste con mucha más regularidad, yo percibo que ese polo de desarrollo noroeste, Isabela, Aguadilla, Aguada y Moca, se está robando población también. No sé si es eso. Bueno, una cosa curiosa, y eso lo vamos a tocar ya mismo cuando tengamos el tema de la redistribución, el distrito senatorial de Mayagüez fue de los que menos perdió población. A pesar de que la ciudad de Mayagüez perdió un montón de población. Oh, sí. Interesante. El municipio de Mayagüez perdió mucha. De hecho, estaba viendo hace un momento Mayagüez 41, que es el barrio Sabaneta, o como le decimos aquí, el Maní, perdió un 24% de su población. Wow, increíble. Bueno, entonces hablemos de la redistribución a manera de refrescarle la memoria al público. La Constitución de Puerto Rico establece que cada 10 años, luego de que se publique el censo, los números que se publicaron el jueves, se reexaminan los mapas electorales y se reescriben los distritos representativos y los distritos senatoriales siguiendo varios principios que pues tú nos vas a explicar ahora. Te pregunto para abrir la discusión, con estos números, ¿se perfila que vamos camino a un proceso? Por cierto, ese proceso lo controla la jueza del Tribunal Supremo y 2 representantes de los 2 partidos principales, porque así lo establece la Constitución, que en este caso pues será un representante del PNP y un representante del PPD. No se han hecho esos nombramientos, eso pasará en las próximas semanas o meses. Te pregunto, Manuel, con estos números, ¿crees que vamos camino a un proceso complejo o será un proceso sencillo esta redistribución electoral 2020? Por el contrario, yo pienso que debiera ser un proceso relativamente sencillo. Debiera ser un proceso de cambio mínimo, que es una de las normas que se establece, o que es uno de los principios por los cuales se guía el proceso de la redistribución. Ok, entonces pues explícame un poquito por qué entiendes que va a ser un proceso sencillo, y te pregunto porque nosotros habíamos hablado, yo creo que el último martes electoral que fue en este año, porque como las elecciones duraron todo el tiempo, si no me equivoco fue en enero, yo te había pedido que me hicieras unas predicciones de cómo tú veías el proceso. No teníamos los números, no teníamos ningún número del censo en ese momento. ¿Se cumplieron esas predicciones o no? Pues fíjate, yo diría que fue más lejos de lo que yo pensaba. Yo anticipaba que no iba a haber grandes cambios a base de los estimados de población que estaba viendo. Pero lo que estoy viendo de los números del censo es que los cambios van a ser incluso menos de lo que yo anticipaba, particularmente en los distritos senatoriales. Ya yo he dicho que pudiera dejarse 5 distritos senatoriales de 8 intactos, sin ningún cambio. O sea que básicamente en 5 distritos no habría ningún cambio. Y te pregunto específico, me acuerdo que una de las predicciones, y me parecía lógico, es que se perfilaba que Guaynabo iba a pasar a ser parte de San Juan y que tendríamos un distrito San Juan-Guaynabo. ¿Tú crees que eso va a ocurrir ahora? No, porque curiosamente, en esta ocasión, San Juan y los pueblos limítrofes perdieron población a más o menos el mismo ritmo que toda la isla. En censos pasados se daba el caso de que la pérdida de San Juan era mucho más pronunciada que la del resto de la isla, y por eso había que seguir ampliando el distrito senatorial de San Juan. Pero en esta ocasión se podría dejar al distrito senatorial de San Juan intacto. Y de hecho, voy más lejos, viendo las estadísticas de población de los distritos representativos del distrito de San Juan, los números apuntan a que los cambios dentro de los distritos representativos serían mínimos, cosa de mover 1 o 2 unidades de aquí y de allá, pero básicamente cambiarían o debieran cambiar muy poco si es que la Junta decide pues dejar al distrito senatorial de San Juan como está, porque el problema es que, y a mí no me gusta hablar mucho de distritos representativos porque esos dependen de cómo se configuran los distritos senatoriales. Claro. Y entonces, ¿dónde tú estarías viendo esos cambios de distrito? ¿Cuáles son esos 3 distritos senatoriales que tú crees que verían cambios? Bueno, Arecibo y Mayagüez tienen, relativo al promedio de 410,734 habitantes, población de más. Ok, repítete ese número y por qué ese número de 400,000 es el número importante aquí.
Ese número es importante porque ahí dividimos la población total de Puerto Rico, que son 3.285.874 entre 8. Exacto. Y esa es la cifra ideal. O sea que la cifra ideal de la redistribución es que cada distrito senatorial tenga más o menos 410.000 habitantes. Exacto. Ok. Ese es uno de los principios, igualdad de población. Ok. Los otros principios son compacidad, contigüidad, comunicaciones y, como ya dije, está el principio de cambio mínimo, de hacer la menor cantidad de cambios posible, aunque en algunas ocasiones, sobre todo en los distritos representativos, hay que hacer cambios porque sencillamente las cifras del censo y el principio de igualdad demográfica lo requieren. Ok. Entiendo. Entonces, con todos esos principios y entendiendo la regla de los 410.000, ¿qué 3 distritos tú verías los cambios? Pues mira, Arecibo y Mayagüez tienen población de más. En el caso de Arecibo, ya yo había sugerido hace unos meses que la solución más fácil a base de los estimados del censo era sacar a Ciales y pasárselo a Ponce, porque Ponce, en cambio, tiene un déficit poblacional relativo a esta cifra ideal de 410.734. Y Ciales ya ha estado en ese distrito antes, ¿no? No que yo recuerdo. Ok, me equivoco. Ok. Se pasaría Ciales al distrito de Ponce. Ahora bien, eso resuelve de Arecibo. Ya una vez tú le sacas a Ciales de Arecibo, tienes Arecibo casi cuadrado, lo tendrías en 410.961 habitantes. Ok. Está justo dentro, por una diferencia de, me parece que de 227 habitantes. Ok. Eso es perfecto. El problema entonces, el próximo problema sería Mayagüez. Ahí inicialmente yo pensé, con mucho pesar, sacar a Las Marías y de Mayagüez y pasárselo a Ponce. Y lo digo con mucho pesar porque Las Marías es un pueblo que históricamente está vinculado a Mayagüez. Y al noroeste en general, o sea... En general. Sí. Pero también se presenta un problema, que el distrito representativo 16 tiene un excedente de población de un 10%, necesita perder población y la manera ideal de tener ese distrito, de traerlo a lo que debiera ser la población ideal es quitándole a Las Marías, dejándolo solamente con Isabel y San Sebastián. Okay. Pero hay otra alternativa. En lugar de sacar a Las Marías de Mayagüez, podríamos, y hay un precedente, dividir a San Germán, pero de tal manera que el grueso de San Germán, unas 3/4 partes del municipio de San Germán, se quedaría en Mayagüez, y de nuevo San Germán es un pueblo que, como Las Marías, tiene un vínculo histórico con Mayagüez, pero una 1/4 parte del municipio, unos 4 barrios que corresponden los cubren 4 unidades electorales en la parte este del municipio, en la colindancia o la proximidad con Sabana Grande, pasarían al distrito de Ponce. O sea que básicamente con hacer esos cambios sencillos en el distrito de Ponce, en el distrito de Arecibo y en el distrito de Mayagüez, ¿tú crees que llegaríamos al balance electoral? En este caso, reduciríamos el desbalance poblacional de 8.5% entre máximo y mínimo a un 5% si nos vamos por la ruta de Las Marías o 5.1% si lo hacemos por San Germán. Como quiera, esto es un poquito más que en la redistribución anterior, que el desnivel máximo fue de 3.9, pero es menos que en las redistribuciones de 2002 y 1991, que fue, si mal no recuerdo, 5.2 y 5.5. Bueno, Manuel, ya te van a llamar de otro programa de Radio Isla, porque obviamente este conocimiento que tú traes aquí no lo tiene nadie, así que pendiente a tu teléfono, que te van a seguir invitando. Si quieren conocer todas las cosas que escribe Manuel, yo de verdad que los invito a que lo sigan en Twitter. Su Twitter es twitter.com/M Álvarez Rivera. Lo que Manuel escribe ahí no lo tiene nadie, y su website eleccionespuertorico.org. Manuel, vas a regresar pronto, ¿hablamos? Hablamos. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más. Así mismo es, como todos los martes conversamos con los integrantes e historiadores del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros Esteban Gómez Geo, ¿qué es la que hay, Esteban? Todo bien, Herrero, todo bien. Saludos al pueblo de Puerto Rico, hablándote desde el hermoso municipio de Manatí. De Manatistán, ¿no? Ok, está bien, no, mal chiste, no me salió. Sí, 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 de verdad que sí, básicamente. Verdad, también sí, con nosotros, que ha tenido esa barba mucho antes de que el talibán retomara Kabul, Guarionex Padilla Martí, ¿qué es la que hay, Guario?
Saludos Herrero, saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Oye, ¿ya empezaron las clases? ¿Ya estás dando clases o todavía? Todavía. Bueno, pues mucho éxito en este regreso a clase. Tras las caóticas imágenes del aeropuerto de Kabul y la retoma del poder por parte del Talibán en Afganistán, hoy continuaron las operaciones de evacuación del ejército de los Estados Unidos en relativa normalidad. Mientras tanto, el Talibán ofreció su primera conferencia de prensa como gobierno e incluso vi que le dieron una entrevista hasta una estación de televisión de Israel. Y dicen por ahora que permitirán a todos los que quieran irse a que se vayan y que también que todo el que luchó para los Estados Unidos o ayudó a los Estados Unidos que será perdonado por el nuevo gobierno del Talibán. Habrá que ver, pero Esteban, con todo ese contexto, dame tu opinión general de lo que estamos viendo y la perspectiva histórica de ese conflicto. Bueno, mi opinión es que esto es un tiro que Estados Unidos lleva dándose en el pie, ya va como desde hace 40 años, ¿verdad? Cuando decidió financiar los mujahideen, ¿verdad? Que incluso hasta Rambo le dedicó una película a los sacrosantos guerreros, ¿verdad? En contra de ese terrible régimen socialista que había en Afganistán y la invasión soviética del país para apoyar ese régimen que le dieron un golpe de Estado. Y desde ese momento en adelante, todas estas milicias musulmanas, pues, ¿verdad? Comenzaron a armarse y se repartieron el territorio que ya en realidad, mira, déjame decirte algo, ya ahora históricamente hablando. Afganistán ha sido llamado el cementerio de los imperios. Correcto. Lo dijo ayer. Por ahí pasó Alejandro Magno. Correcto. Y no llegó a nada. Por ahí pasó el imperio inglés y no llegó a nada. Por ahí pasó los grandes Mughals de la India, ¿verdad? Pasaron por ahí y no pudieron. El único que pudo fue Genghis Khan. ¿Cómo? Genghis Khan es la excepción. Los únicos que pudieron fueron los mongoles. Claro, entonces, bueno, pero es que los mongoles decimaron el planeta Tierra, imagínate. Llegaron hasta Hungría, pudieron hacer lo que hicieran. No llegaron a Japón porque no tenían barcos, pero se hubieran quedado con Japón también. Exacto, y lo intentaron. Mira, ¿verdad? Hay una película muy buena y quizás los romantiza un poco, ¿verdad? De cómo fue que empezó esta cuestión de empezar a dar armas y dinero a los mujahideen. Se llama Charlie Wilson's War y es que un representante de Texas llamado Charlie Wilson se le ocurrió un día decirle a la CIA, mira, vamos a duplicar el presupuesto para estos guerreros que están tratando de pelear contra los soviets allá en Afganistán. Y se infló tanto ese presupuesto que, bueno, sí, expulsaron a la Unión Soviética de Afganistán, pero se quedaron con todos estos grupos musulmanes armados, entre los cuales estaba nuestro amiguito Bin Laden, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? Lo recuerdo. De hecho, te iba a decir que la película es excelente. Es excelente. Es muy buena la película. Es un poquito romántico del lado de los estadounidenses. Correcto. Y este tipo de cosas, pero es una excelente película. Y la película termina con Charlie Wilson, luego de que gana el Talibán, diciendo como que tenemos que gastar chavos en construir escuelas y hacer cosas porque algo malo está pasando y es de lo más interesante. Bueno, entonces... Wario, se ha hablado y se ha escrito mucho comparando lo que está pasando en Kabul en el 2021 con lo que ocurrió en Saigón en 1975 y la retirada también a toda prisa de Estados Unidos de Vietnam del Sur. ¿Hay otros momentos en la historia que te recuerden la salida de Estados Unidos en Afganistán? Sí, hay varios casos en particular, ¿verdad? Lo primero que quiero mencionar es que Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial no ha ganado ninguna otra guerra. O sea, la Segunda Guerra Mundial fue la última gran victoria de Estados Unidos que terminó trágicamente con el lanzamiento de 2 bombas nucleares sobre Japón, ¿verdad? Pero salvo el conflicto del Golfo Pérsico a principios de la década del 90, que fue un conflicto en el que Estados Unidos se entromete, ¿verdad? En el caso que era una guerra de liberación de Kuwait, y que Estados Unidos, ¿verdad?, ayuda junto a una coalición internacional a la liberación de Kuwait. Estados Unidos ha perdido la guerra de Vietnam, pero también perdió lo que fue la invasión de Bahía de Cochinos, perdió Corea, ¿verdad? Sabes que la guerra de Corea nunca se terminó,
y terminó en malos términos para tanto Corea del Sur como para los Estados Unidos. Y terminó exactamente donde empezó. O sea, el paralelo 18 es exactamente igual donde comenzó la guerra. Ahí mismo está. La guerra de Irak es un muy buen ejemplo también de un desastre. Y recientemente lo que es la guerra de Siria, en la que Estados Unidos intentó derrocar al gobierno de Siria y que de manera indirecta financió, ¿verdad?, ciertos movimientos vinculados con el yihadismo y con el Estado Islámico. Así que ciertamente... Al-Nusra, para ser específico, y Al-Nusra fue directo, o sea, Estados Unidos financió al-Nusra directamente. Y que ahí incluso, ¿verdad?, como es el caso ahora de los talibanes, estaba metido Israel. Israel es gran aliado de estos movimientos talibanes, que usualmente hay un acuerdo entre los países del mundo árabe de no reconocer al Estado de Israel, pero eso ha ido cambiando con el tiempo, y en tiempos más recientes hemos visto que algunos estados, como es Arabia Saudita, ya hay un reconocimiento, no de manera directa, pero sí de manera indirecta, en el que han estado estableciendo relaciones diplomáticas e intercambio de información privilegiada, ¿verdad?, para lo que es la inteligencia de ambos países. Así que ciertamente hay unos ejemplos, ¿verdad?, en los que Estados Unidos ha tenido que salir huyendo, o no ha salido en las condiciones que hubiese querido. Y yo creo que es importante recalcar, ¿verdad?, que desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos no gana una guerra, y que la política exterior de Estados Unidos ha sido un fracaso. Y yo creo que se encuentra en una situación bastante humillada. Hay que ver, ¿verdad?, hasta qué punto el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos va a reconocer esa humillación. Obviamente nadie que ha observado un poquito Afganistán le debe sorprender este resultado, ¿no? Y tras 20 años de ocupación militar y de 2 trillones de dólares invertidos y de 700,000 afganos y afganas muertos y de 3,000 soldados americanos y de otros países también muertos en el conflicto, a nadie le debe sorprender que el talibán haya regresado. E incluso quizás sorprende lo rápido que fue, ¿verdad? A lo mejor sorprende lo caótico. Y yo creo que también es un buen momento para nosotros aquí en Puerto Rico que nos cuestionemos, como se cuestionaron en la década del 70, por qué puertorriqueños y puertorriqueñas fueron a Irak y Afganistán, cuáles fueron los logros, qué se defendió allí, ¿verdad? Tu democracia, Mario, tu democracia, tu libertad se defendió allí, muchachos. ¿Sabes? Hubo puertorriqueños, ¿verdad?, que murieron en el conflicto en Medio Oriente a cambio de qué, ¿verdad? O sea, dieron sus vidas ¿para qué? ¿En defensa de qué? Yo creo que ¿verdad?, es un momento en el que debe servir también para el cuestionamiento, ¿verdad?, de la participación de puertorriqueños y puertorriqueñas en el servicio militar estadounidense. Entonces, Esteban, hablemos un poquito de la región. ¿Cómo queda ahora Asia Central, esa parte del Medio Oriente, Asia Central? ¿Y cuál es la jugada aquí para otros jugadores, por ejemplo, China? Bueno, geográficamente, China y Rusia están mucho más cercanos de Afganistán, claro, que los Estados Unidos, y a ellos les conviene una región estable. Les conviene que, por ejemplo, Rusia tiene a Tayikistán, si no me equivoco, haciendo de estado frontera, pero ellos necesitan que toda esa región esté lo más estable posible. Así que ahora mismo yo creo que, ¿verdad?, los eternos rivales, tanto Estados Unidos como Rusia como China, les conviene una región estable. Por lo que China, la manera que podría lograr eso sería pues haciendo lo que está haciendo en muchos países africanos, que es prestándose para construir infraestructura, ¿verdad? Que a primera vista... Y recordemos Pakistán también. También, cierto. Sí, Pakistán, que por muchos años financió a los talibanes. es una región complicada. Y Pakistán, de cierta manera, ¿verdad?, tiene un conflicto histórico con India. Y que China, que también tiene un conflicto con India por el Tíbet, ha utilizado en algunas instancias a Pakistán. Y entiendo también que los talibanes no son muy amigos del régimen iraní. Entiendo que hay por eso, o sea, que la frontera oeste con Irán complicada, la frontera este con Pakistán complicada y la frontera norte con, creo que es Turkmenistán también complicada. Sí, son visiones totalmente distintas, ¿verdad?, religiosas de mundo. Nada, qué bueno que se han gastado 2 trillones y por 20 años estuvieron ocupándolo para, obviamente, este resultado Lo triste es toda la vida humana perdida
Ahí murió gente que no tenía nada que ver con absolutamente ningún conflicto, gente que solamente quería vivir y que los dejaran en paz, ¿verdad? Como dice Víctor Jara, el derecho a vivir en paz, a que me dejen tranquilo. Y esa ideología neoconservadora también, eso hay que estudiarlo a profundidad porque al final sí, del día fue la que incluso Francis Fukuyama publicó un ensayo que está buenísimo admitiendo que Estados Unidos embarró, el neoconservador más grande del mundo. Mira, admitió, estábamos locos pensando que podíamos construir una nación en un lugar donde eso ni existe, una nación política, un estado moderno. Vamos a la pausa y cuando regresemos seguimos hablando de extremistas religiosos, pero... Y regresamos a este segmento final de ¿Qué es la que hay? Seguimos conversando con los amigos historiadores del podcast Plan de Contingencia. Ya que estamos hablando de historia, ayer un amigo Radio Escucha me envió la portada del San Juan Star del 23 de mayo de 1960, donde se reseñaban que el día anterior entre 60 a 100,000 personas habían marchado junto a los obispos de la Iglesia Católica pidiendo enseñanza cristiana en nuestras escuelas públicas. Dicha marcha del 60 culminó en la fundación del partido Acción Cristiana, que luego se presentó en las elecciones como una alternativa católica a la hegemonía de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular. 61 años más tarde, el sábado pasado, unas cuantas docenas de miles de personas, no llegó a 60 o a 100,000, pero fueron varias miles de personas, marcharon pidiendo algo similar, que no se enseñen en nuestras escuelas cosas que para ellos y ellas va en contra de sus creencias religiosas. Y esta vez, en vez del PAC, ahora el partido se llama Proyecto Dignidad y no comienza desde cero. Es un partido que ya ha tenido éxitos electorales y que tiene representación en el Capitolio. Esteban, como nuestro corresponsal protestante, ¿cómo viste la marcha y qué representa para Proyecto Dignidad la movilización del sábado? Mira, quería añadir una nota al calce. Curiosamente, parte del liderato del PAC también pertenecía al Partido Independentista en un momento. También eran independentistas, parte del partido del el liderato más vocal. ¿Qué es lo que hay en la bandera del PIB? Una cruz. Una cruz, Así bueno, es. pero también, ¿sabes? Joan Rodríguez Bebe es independentista. O sea que... No me evades el tema. Dime qué te pregunté. ¿Qué te pareció la marcha y qué representa? Bueno, me pareció que yo esperaba más gente, en realidad. No lo vi tan nutrido como otras marchas en el pasado. Yo también. Sobre todo en un público que no le tiene tanto miedo al COVID. Exacto. ¿Verdad? Y que congregarse masivamente no es algo que quizás los repele. Y yo puse la comparativa en mi Twitter. Si tú ves la foto de la marcha contra el matrimonio igualitario del 2013 y la comparas con esta marcha, sin duda la movilización del 2013 fue quizás 2 o 3 veces más personas que... Digo, claro, también hay que tomar en cuenta una cierta circunstancia, y es que pues había un aviso de tormenta para el día después, ¿verdad? Somos y también menos esta en Puerto cuestión Rico. de ser o no ser, ¿verdad? Tomar o no tomar medidas de seguridad en contra de el COVID-19 no es algo homogéneo entre las iglesias. Claro, o sea, claro. sé de iglesias y concilios que están tomando este asunto del COVID y la vacunación muy seria, ¿verdad? Que aún al sol de hoy no se están reuniendo los domingos y dan los cultos en internet y este tipo de cosas, que tal vez eso pudo haber contribuido a que hubiese una asistencia que, ¿verdad?, más baja de lo que esperábamos, porque la realidad es que, como dijiste ahorita, esa marcha mete miedo, la del 2013 mete miedo cuando uno ve los números. No, y esta no fue así. Como te digo una cosa, te digo otra. Quizás fue menos gente de la que tú y yo esperábamos, pero ninguna organización política ahora mismo, si hubiera hecho una marcha para un sábado en agosto en el 2021, hubiera metido la cantidad de personas que se metieron allí. Ninguna, Correcto. ni el PNP, ni el PPD, ni el PIB, ni Victoria Ciudadana. Es más, ni uniéndose esos 4 partidos por una causa, vamos a decir, contra la Junta de Control Fiscal, yo creo que recogerían la cantidad de personas que fueron allí. O sea, que tampoco es para descartarlo. Y te pregunto a ti, Wario, del 1 al 10, ¿cuánto te preocupa como movimiento político Proyecto Dignidad? Pues mira, yo creo, ¿verdad?, que 6. 6, ok. O sea, no significa que no me importe mucho, pero como hemos señalado en ocasiones anteriores, yo creo que no podemos subestimar al Proyecto Dignidad y a los sectores conservadores, porque lo que estamos viendo es el ascenso, ¿verdad?, de un sector que abiertamente se proclama como conservador. Es algo que quizás no habíamos visto antes. Siempre habían estado, ¿verdad?, presentes en el poder, pero nunca se habían manifestado expresamente como yo soy conservador, somos conservadores, somos una gran masa
de conservadores que estamos aquí y somos la mayoría o somos parte de la mayoría social de este país. Así que ciertamente como actores políticos están ahí, tienen un poder de convocatoria grande, no solamente porque salen a manifestarse, sino porque se reúnen semanalmente en la iglesia de su preferencia y ciertamente han demostrado tener una organización política sumamente estructurada que debe ser ejemplo a seguir por otras organizaciones políticas de este país. No, y honestamente, un 6 me parece apropiado. Yo quizás esté más en 7, 7.5. Porque, oye, el PAC sacó al final 6.6% y Luis Muñoz Marín derrotó a los curas, los aplastó en las urnas. Pero eso era la época de la hegemonía de un partido invencible. Ahora mismo los partidos tradicionales cada vez pierden más y más apoyo. Victoria Ciudadana y el PIB viene subiendo y siento que en igualdad de condiciones un partido con 25, con 26, con 27% podría elegir a nuestro próximo gobernador y gobernadora y no es una locura pensar que Dignidad llegue a ese número. No sé qué piensas, Esteban. Y estamos hablando de que en la década del 60, que es cuando surge el PAC, la Iglesia Católica tenía un predominio de nuestra sociedad increíble. Hoy ya la Iglesia Católica ha perdido mucha de esa hegemonía y la tiene que compartir con otros sectores de la cristiandad que ciertamente están activos en política mucho más que el catolicismo en general y que han estado ocupando distintos espacios. Marcharon un buen grupo de católicos y arzobispos marcharon el sábado. Esteban, nos que estamos quedando sin tiempo, llévatelo ahí con un comentario final. No, bueno, a los PNP debería preocuparle una hemorragia de votos, ya que están perdiendo la franquicia del conservadurismo político en Puerto Rico. Y cuando supuestamente una funcionaria electa representando el ideal de la estadidad en Washington, D.C., escogida por ustedes en una elección especial, dice con su boquita de comer frente a una cámara que esto es más importante que conseguir la estadidad, pues entonces miren a ver lo que hacen con su funcionaria electa, ¿verdad? ¿Cuáles son las prioridades de su partido? Si su partido está preocupado, ¿verdad? Y la gente electa por su partido está preocupado más por estas cuestiones sociales, pues bien, pues entonces la estadidad pasa a un segundo nivel para el PNP, digo yo, porque si sus funcionarios electos esto es lo que están diciendo y esto es lo que van a decir en Washington D.C., bueno, pues ahí se las dejo. Y ya están jugando el juego clásico de la falacia del muñeco de paja, que ellos básicamente están creando un argumento que no existe. El argumento es el socialismo. Ellos están metiendo a todo lo que se llama perspectiva de género, igualdad de derechos, legislar para proteger a las minorías. Eso es socialismo y se van por ahí. Y de hecho ayer la senadora Rodríguez Bebe dio un discurso en el hemiciclo que hoy lo convierte en una columna en Noticel, donde establece que este socialismo, quienes lo están impulsando, y voy a citar aquí porque no quiero que después me digan, estos mecanismos son liderados por el gobierno PNP de Pedro Pierluisi Urrutia, con la ayuda de algunos miembros del Partido Popular, Partido Independentista y Victoria Ciudadana. Esa es la campaña. Con Dios y en contra del socialismo, vota Dignidad. Esteban, Guario, ¿tienen algo nuevo en el podcast? Hace tiempo no me sale nada en el feed. No, se supone que en estos días grabemos sobre el tema de Afganistán, así que por ahí viene algo. Estoy loco por escucharlo. Y me recomendaron, tengo que buscarlo, un podcast que hicieron hace varios meses, no sé si fue el año pasado, de las autopistas y las remociones de barrios en Puerto Rico. Porque... sí, con la arquitecta Minés Bonilla. Exacto. Con la arquitecta Minés Bonilla. Lo voy a escuchar en mi próximo viaje para el oeste y lo voy a poner en mis redes sociales para compartirlo porque ese tema me interesa. Wario, Esteban, gracias por estar aquí. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio continúa en Radio Isla 1320.